primeros 20 minutos lo que nosotros llamamos una limpieza de oído. Algo así como tomar conciencia de aquellos sonidos que son inaudibles o que por nuestra cultura le hemos ido haciendo filtros. Los oídos no tienen párpados, en ningún momento se apagan. Y si hay algún sonido que no nos gusta, la única opción es huir de él. Y si ese sonido tiene mucho volumen, mucha presión sonora, tenemos que irnos muy lejos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Y hablamos sobre que culturalmente el peso que tenía lo visual, pero que faltaba impulsar un poco la importancia de lo auditivo. Entonces poder estudiar a través de cómo van evolucionando los sonidos de una cultura, pues esa cultura. Nos falta, si queréis, esa perspectiva oral. Entonces nuestra idea era, bueno, si no se hizo antes, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? Entonces pues, eso fue un poco la idea, construir o empezar a sedimentar esa memoria oral para que dentro de unos años podamos tener esa perspectiva, que ahora no tenemos del pasado, pero que pueda tener en el futuro de este momento. Y entonces, bueno, surgió el proyecto Escoitar, además, desde el proyecto forman parte Peyo, Molina y Horacio. Aquí os enseñamos cómo es este plato de televisión. Aquí trabajamos sobre todo, ahora mismo estamos trabajando con colectivos estudiantes. Lo que hacemos es lanzarle una serie de 6 o 7 preguntas, son entrevistas muy cortas de 1 minuto de duración. Bueno, pues aquí esas 6 preguntas son las siguientes. La primera es de qué país viene o cuál es su origen, por qué ha llegado a la ciudad, bueno, cómo se llama. Y después, ¿cuál es el último sonido que escuchó en su país? El primero que escuchó en Vigo. ¿Qué sonido por su escuchó? Que tiene que ver con varios que les tenga. Una de ellas importaría de su país. Es una gran caja. Es decir, es el final de una ría que actúa como un embudo, que canaliza todo el sonido del mar, que el sonido del mar analizado en el espectro se llama ruido blanco. Es decir, es un sonido que contiene todas las frecuencias audibles. Y eso empezaron ellos, por eso los que definieron, los que inventaron el concepto de paisaje sonoro. Entonces, siguiendo un poco sus enseñanzas, sus escritos de los 70, diseñamos una serie de puntos en los que se habla de, bueno, una serie de una ciudad bastante con mucho movimiento, ha crecido rapidísimamente. Pero aquí suena. Mar. Podéis sentar aquí. La página web se llama escoitar.org. Es un mapa satélite. Podemos acercarnos a él. Vamos a ir acercándonos hasta Vigo. Como decimos ahí. Fijaros que es aquí. Y aquí ya tenéis. Esto es Príncipe. Esto es Príncipe. Y podemos ir, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Grabación feita na Porta do Sol, fronte a unha demostración de mariñeiros cosendo na rede. Es como una cuadrafonía, es decir, doble grabación, dos micros hacia adelante y dos hacia atrás. Y aquí hay una sala que en la que vamos a pasar todos para ahí. La función. La sala sale como gente a aplicar salir. Cuando nosotros estamos pasando por Vigo y vienes a las 8 de la tarde, ese filtro que hablamos de que la escucha y la oreja es cultural, ese filtro que tenemos pasado nos evita escuchar este ruido que estábamos escuchando aquí. Yo os agradecería, si tenéis bolígrafo, que bueno, que colaboráis un poco en definir lo que es el test de memoria sonora, llamamos así. Es una pequeña encuesta que, aparte de las 8 o 10 preguntas que tiene, una de ellas es de
¿cómo suena para ti Vigo? ¿No? Está claro que Vigo tiene mucho que ver con las gaviotas, con el mar, está claro que eso sí, si se quiere editar un disco sobre cómo suena Vigo, tiene que estar incluido las gaviotas, el mar y la actividad del puerto. Eso es la estación del tren que va para Porto, Sabias, Campamento. Os lo vais pasando. En realidad funciona como un microscopio, ¿verdad? Porque esos sonidos amplifican. Bueno, os lo vais pasando. No, Es que es una experiencia. Claro, las tonterías típicas. Hola. Hay unos micrófonos que se utilizan para espiar. ¿Podéis patentar Juan Paparazzi? Son unos micrófonos. Vamos a intentar escuchar absolutamente todos los sonidos que hay y centrarnos en todos los focos de sonido que salgan. Estaba preparado. Estamos intentando Vigo, ahora te vuelvo.